Christine Lagarde llama a Europa a caminar hacia la independencia ante los aranceles de Trump. Goldman Sachs ve ahora muchas más probabilidades de que la economía se contraiga y eleva al 35% la probabilidad de recesión en Estados Unidos. El sector inmobiliario, las perspectivas, retos y tendencias para este 2025. Japón clasifica las criptomonedas como productos financieros. Hay una locura por los huevos en España, por qué suben los precios y por qué atraen a inversores extranjeros. Vaya mes de marzo del 2025 que hemos tenido, un mes lleno de noticias, novedades y sobre todo muchísimo movimiento en casi todos los mercados. Todo ello te lo voy a estar explicando en este vídeo. Ya sabes que vamos a tener una primera parte de novedades y luego vamos a ver la evolución de los mercados y datos macroeconómicos que son muy importantes para afrontar adecuadamente las inversiones, sobre todo en un momento tan delicado como en el que nos encontramos ahora mismo, donde podríamos estar a las puertas de una gran recesión. Antes de ello, acuérdate de que aquí voy a estar comentando las noticias más destacadas, pero que este vídeo viene acompañado de un informe exclusivo para suscriptores al que puedes acceder de forma totalmente gratuita utilizando el primer enlace en la descripción del vídeo, y va a ser un complemento perfecto a lo que vamos a estar viendo aquí, porque vas a poder ampliar todavía más información, obtener ideas de inversión y bueno, pues muchas otras cosas que encuentras por ahí. Así que, aclarado todo esto, vamos allá con este vídeo de novedades acerca del mes de marzo del 2025. ¡Comenzamos! Comenzamos con las noticias macroeconómicas. Christine Lagarde llama a Europa a caminar hacia la independencia ante los aranceles de Trump. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha lanzado un mensaje claro y directo. Europa debe acelerar su camino hacia la independencia económica. El motivo, las crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos, especialmente tras el regreso de los aranceles impulsados por Donald Trump, que están afectando a sectores claves para la economía europea como el automóvil. En pocas palabras, Lagarde advierte de que la Unión Europea no puede seguir siendo tan dependiente del exterior, sobre todo en áreas estratégicas como la energía, la tecnología o incluso la defensa. Este mensaje no solo va dirigido a los líderes políticos, sino también a las empresas y también a nosotros como ciudadanos europeos. Durante su intervención en el Foro Económico de Florencia, Lagarde explicó que esta búsqueda de autonomía no significa encerrarse en uno mismo, sino diversificar las alianzas y fortalecer las capacidades propias. En su discurso destacó cómo la pandemia, la guerra en Ucrania y ahora las tensiones con Estados Unidos han expuesto la vulnerabilidad de Europa. Además, subrayó que otras potencias como China ya están siguiendo esta estrategia de fortalecimiento interno. Para Europa esto supone invertir más en innovación, reducir la dependencia energética y apostar por tecnologías propias, especialmente ante una posible escalada en la guerra comercial global que ya está sucediendo. Y te preguntarás, ¿cómo nos afecta esto? Bueno, pues si Europa decide apostar de verdad por su independencia, podríamos ver una fuerte inversión en sectores como las energías renovables, semiconductores o incluso defensa. Aunque debemos saber que nos encontramos en un entorno con mucha incertidumbre y por ende volatilidad en los mercados. Es decir, que el riesgo a la hora de invertir está presente, pero también el miedo y con este las oportunidades. Vamos ahora, en conexión con esto, a hablar de la bolsa. El 31 de marzo sabíamos que Goldman Sachs ve ahora muchas más probabilidades de que la economía estadounidense se contraiga y eleva al 35% la probabilidad de recesión en Estados Unidos. Goldman Sachs, como te comento, ha aumentado del 20 al 35% la probabilidad de una recesión en Estados Unidos, alertando de que los nuevos aranceles de Trump están golpeando el bolsillo de los consumidores y frenando la inversión. El banco ve señales claras de enfriamiento económico y advierte que la propia administración estaría dispuesta a asumir una caída del crecimiento para poder impulsar su agenda comercial. De hecho, si nos fijamos en este índice de incertidumbre de la política comercial, observamos cómo se sitúa en niveles récord, incluso por encima de toda la inestabilidad vivida en el periodo de la pandemia. En Goldman Sachs calculan que el impacto conjunto de medidas fiscales, migratorias y arancelarias restará 1,2 puntos al PIB en el año. A pesar de una inflación más alta, Goldman prevé que la Reserva Federal recorte tipos 3 veces este año, priorizando el empleo ante el riesgo de estancamiento económico. En este contexto, tal y como concluía en la primera noticia, el riesgo está presente en los mercados, pero también son buenos momentos donde encontrar compañías con unas finanzas sólidas capaces de salir reforzadas ante esta situación de gran volatilidad. Asimismo, activos refugios como el oro podrían ser una buena idea para poder añadir cierta robustez y calma a nuestras carteras de inversión. Pasamos ahora a hablar del sector inmobiliario, que el 17 de marzo salía la noticia de Building Center de las perspectivas, retos y tendencias para este 2025.
El mercado inmobiliario en el 2025 estará muy marcado por la bajada de los tipos de interés, lo que facilitará el acceso a hipotecas y podría reactivar la compraventa de viviendas. Sin embargo, la falta de oferta suficiente, especialmente en zonas urbanas y turísticas, hará que los precios sigan subiendo de forma moderada. Entre los principales retos del sector está la dificultad del acceso a la vivienda, que frena la independencia de muchos jóvenes y limita la movilidad laboral. También preocupa la falta de mano de obra cualificada en la construcción y la necesidad urgente de industrializar procesos para poder ganar eficiencia. Además, la transición hacia las viviendas sostenibles exigirá innovaciones importantes para poder cumplir con los objetivos de descarbonización de aquí al 2050. Observando esta noticia de Idealista, vemos como las casas en 3D cada vez están haciendo un hueco más importante y podrían ser una de las soluciones frente a estos desafíos en el sector inmobiliario. De primeras, nos resulta casi impensable que se puedan fabricar casas enteras gracias a la tecnología de impresión en 3D de gran volumen. Pero, viendo los resultados como estos que te acabo de enseñar y sabiendo que los beneficios que nos trae esta tecnología en cuanto a la reducción de costes y de tiempo de ejecución de la obra, debemos seguir de cerca su evolución tanto para nuestro beneficio personal como para tenerlo en cuenta como una idea de inversión. Pasamos ahora a hablar de criptomonedas. Otra noticia muy reciente del 31 de marzo es que Japón clasifica las criptomonedas como productos financieros. Japón está dando un paso importante en la regulación de las criptomonedas, ya que planea reclasificar los productos financieros basados en criptoactivos bajo un nuevo marco legal. Esta decisión de la Agencia de Servicios Financieros, la FSA, que tiene previsto presentar un proyecto de ley al Parlamento, busca tratar ciertos productos financieros ligados a criptomonedas, como por ejemplo derivados y fondos de inversión, de forma similar a los instrumentos financieros tradicionales. La clave, pues mayor supervisión, más protección para los inversores y un marco mucho más claro para las empresas del sector. Según el informe, esta medida permitirá que ciertos productos complejos relacionados con las criptomonedas pasen a estar regulados por la Ley de Instrumentos Financieros y de Intercambio de Japón, con la idea de ofrecer más transparencia y atraer más capital serio al ecosistema cripto. Ciertamente, Japón ya está acelerando su apertura al mundo cripto, ya que en marzo otorgó su primera licencia para poder operar con stablecoins a SBI VC Trade, que es una subsidiaria del conglomerado financiero local SBI, que se prepara para poder soportar USDC. Además, el gobierno impulsa reformas para poder reducir el impuesto a las plusvalías criptos del 55 al 20% y se comenta que también se plantea levantar la prohibición de los ETFs de criptoactivos siguiendo los pasos de Hong Kong. A mí personalmente este movimiento me parece una señal clara. Las criptomonedas están entrando en una nueva fase más madura y más regulada, y eso puede abrir puertas a nuevas oportunidades de inversión. Quizás cada vez será más complicado ver rentabilidades explosivas como las del pasado, al menos en proyectos de mayor capitalización, pero a cambio se puede consolidar la inversión en este tipo de activos que apenas existía hace unos pocos años. Vamos a hablar ahora de las inversiones alternativas. Hay una locura por los huevos en España. Te voy a explicar por qué suben los precios y por qué atraen a inversores extranjeros. El precio de los huevos en España ha subido con fuerza en los últimos meses, hasta un 25% en algunas categorías. En efecto, aquí lo vemos claramente en el gráfico de la OCU. Este notable incremento se debe a una combinación de factores: el aumento de la demanda europea por la gripe aviar en otros países, por un lado, y los costes de producción más altos y una oferta limitada por el otro. Aunque no se pronostica una escasez inmediata, sí se nota una presión creciente en el mercado, sobre todo en el canal HoReCa, es decir, en el sector formado por los hoteles, los restaurantes y las cafeterías, que sufre para poder cubrir la demanda ante una competencia internacional que cada vez va más al alza. A esta situación se suma la fuerte concentración del sector y la llegada de capital extranjero, con grupos como Eurobo o Granja Faria comprando empresas españolas. El sector, que facturó más de 2.200 millones de euros en el 2023, se enfrenta también a trabas burocráticas para ampliar su producción justo cuando la demanda no deja de crecer y se imponen sistemas teóricamente mejores para el consumo y considerando más respetuosos para el bienestar animal. Sin embargo, estos sistemas, como los de gallinas en libertad o ecológicos, también resultan más caros, como te puedes imaginar. En otra noticia que te dejaré en el informe exclusivo para suscriptores, se comenta que los huevos no son la única materia prima con una clara tendencia alcista en su precio. ¿Adivinas de qué producto que muchas personas consumen a diario se trata este gráfico? Te dejo la noticia en el informe al que puedes acceder, recuerda, de forma totalmente gratuita, utilizando el primer enlace de la descripción del vídeo. Y, por cierto, puede que pienses que invertir en huevos es algo que no existe, y en efecto es bastante complicado de hacerlo de una forma directa.
Pero pensando fuera de la caja, algo que te invito siempre a hacer, también es posible beneficiarte de este tipo de tendencias. Quizá no es tan sencillo como comprar una acción o un fondo, pero con cierta astucia y superando la complejidad también es posible generar buenos rendimientos invirtiendo en activos tan raros como pueden ser los huevos u otros de los cuales ya te hablaré en próximos vídeos. Así que esto era la parte de noticias, y antes de pasar a ver la evolución de los principales activos, así como de los datos macroeconómicos, recuerda que en el primer enlace de la descripción del vídeo, sino en la tarjeta que aparece por aquí, tienes acceso a ese informe exclusivo, y hago mucho hincapié en ello porque este mes es particularmente relevante por todas las noticias que han pasado ahí fuera en el mundo. En marzo ha sido un mes de verdad de muchísimo movimiento y algo que debes entender para poder afrontar las inversiones en los próximos meses, y además serás el primero en recibir nuestras noticias, que estamos preparando muchas para las próximas semanas y que no te quieres perder. Así que aquí lo tienes todo en el primer enlace de la descripción del vídeo. Y con esto dicho, ahora vamos a ver en la pantalla del ordenador la evolución precisamente de los mercados y esos datos macroeconómicos que es tan importante conocer. Acompáñame que vamos a ver. Ya estamos aquí delante de la pantalla del ordenador para ver la evolución de los mercados. Comenzamos con el índice de referencia en Estados Unidos, el S&P 500, donde podemos apreciar esta clarísima bajada que se ha dado en el mes de marzo del 2025, donde hemos apreciado una bajada de un 5,75%, lo cual es pues una bajada muy importante para un índice de esta magnitud, y ello como consecuencia pues de toda la guerra comercial que está ocurriendo entre Estados Unidos y podríamos decir que el resto de los que históricamente han sido sus socios comerciales, pero por otro lado esta caída justificada por la situación que te comento, si vemos la visión de conjunto vemos que era una ralentización en los precios muy deseable. ¿Por qué? Porque exceptuando el periodo del 2022-2023, donde el mercado estaba consolidando, anteriormente y exceptuando este momento puntual de la pandemia, el mercado venía aumentando prácticamente en línea recta desde la final de la crisis de las subprimes en el 2008-2009, y por lo tanto era muy necesario esta ralentización, porque mira cuánto había subido el mercado, había subido cerca de un 750% en estos 16 años, y por lo tanto era necesario tomarse un respiro, ¿de acuerdo? Así que, como te digo, esto viene justificado y es posible que haya más bajadas, sobre todo si Estados Unidos entrara en recesión, pero tampoco debe cundir el pánico, porque esto es algo normal en los mercados. Lo importante no es vender con miedo, eso es lo peor que puedes hacer, sino entender el porqué de estos movimientos e intentar sacarle el máximo partido con estrategias que estén adaptadas a cualquier tipo de condición de mercado. Si nos fijamos ahora brevemente en el Nasdaq, vemos un comportamiento bastante similar, con en este caso caídas más pronunciadas de un 8,21%, porque pues las empresas tecnológicas se han visto particularmente castigadas por la guerra comercial que te comentaba. En cambio, si vamos ahora a analizar el mercado europeo, vemos que la tendencia es bastante diferente. Sobre todo, voy a agrandar aquí para que se aprecie mejor, sobre todo desde comienzos de año vemos pues un fuerte aumento. En enero ya vimos un aumento de un 9,16%, lo cual es una auténtica barbaridad para un índice de este calibre como es el DAX, el índice de referencia alemán. En febrero había aumentado otro 3,77% y ahora en marzo ha disminuido un 1,72, pero lo importante es que ha ido a tocar nuevos máximos históricos. Si te fijas en esta mecha hacia arriba se ha llegado a, pues lo vemos aquí, los 23.476 puntos. Por lo tanto, aunque hayamos cerrado aquí, ha tanteado nuevos máximos, lo cual es indicio de que el mercado tiene ganas de seguir aumentando, y ello impulsado por todas esas novedades, noticias que te he comentado que van a tener lugar en Europa por ese resurgir que podría tener la economía europea. Si vemos la bolsa francesa, la situación es algo diferente en lo que respecta a la tendencia alcista, aunque sí que hemos visto el mismo comportamiento en enero y febrero que habíamos visto en Alemania, y en marzo algo parecido, aunque en este caso caídas más fuertes de cerca de un 4%. Hay que entender el contexto en el que nos encontramos con esa incertidumbre a nivel político en Francia, con esa condena, por ejemplo, a Marine Le Pen el 31 de marzo, que podría indicar que no se puede presentar a las elecciones del 2027, lo cual podría cambiar el panorama electoral francés y, por lo tanto, algo a seguir de cerca. Pero en cualquier caso, vemos de fondo la misma tendencia que en Alemania.
Y si echamos un vistazo al índice nacional de referencia, el IBEX 35, vemos que el comportamiento es bastante similar, aumento en enero, aumento todavía más pronunciado en febrero de cerca de un 8% y en este mes de marzo que acabamos de dejar atrás una pequeña bajada de un 1,59% con de nuevo una mecha tanteando nuevos máximos históricos. Por lo tanto, los mercados, también el español, están siendo optimistas de lo que podría pasar para las bolsas europeas. Si vamos ahora a analizar el VIX, el índice del miedo, vemos aquí en marzo que el índice ha tocado o tanteado nuevos máximos del periodo, ¿vale? Vemos que había sido superior a la vela o la mecha, mejor dicho, que habíamos visto en diciembre y que, exceptuando lo que había pasado en agosto del 2024, que ya te hablé de ello, no habíamos visto unos datos tan elevados desde prácticamente marzo del 2023 en lo que respecta a la mecha, y anteriormente, si nos fijamos en el cuerpo de la vela, había sido octubre del 2022. El 2022, recordemos, un annus horribilis, es decir, un año muy malo para todas las clases de activos, y por lo tanto con este miedo que hay ahora vemos que nos retrocedemos a por la situación de hace 2 años y medio, un momento en el que había mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque hay que saber que en lo que respecta a la bolsa americana ha tenido el peor trimestre en este comienzo del 2025 desde precisamente ese trimestre que te comentaba en el 2022, que fue un momento de muchas bajadas. Por lo tanto, hay incertidumbre en los mercados, hay miedo, y esto es algo que si vendes en pánico vas a perder mucho dinero, pero que si sabes aprovecharlo, comprar con cabeza, con inteligencia, con mente fría, no dejándote llevar por las emociones, puedes ganar mucho dinero en momentos como el actual. Lo importante es saber aprovecharlos, invertir en los activos adecuados y sobre todo siguiendo una estrategia probada, fiable en estas condiciones de mercado. Te hablaba antes de que invertir en activos refugios como puede ser el oro en momentos de incertidumbre puede ser algo interesante hacer, y vemos que el oro sigue su tendencia alcista desde que os indiqué, además es que os lo dije prácticamente en directo a final del 2023, os dije por estructura de análisis técnico más además los elementos macroeconómicos que acompañaban, puede ser un muy buen momento para invertir en oro, y así ha sido. Vemos esa clarísima tendencia alcista que, salvo 2 meses puntuales en noviembre del 2024 y mayo del 2024, el resto de los meses ha sido alcista, y el mes de marzo no ha sido diferente. Hemos visto un aumento de un 4,78% en el oro, lo cual es un aumento muy muy importante para un activo de estas características, que históricamente es un activo que se mueve lento, pero en estos casos no se mueve lento, y además viene a reforzar esa tendencia que veíamos de fondo. Y aquí todo el mundo se pregunta: oye, Andrea, ¿es demasiado tarde para invertir en oro? Pues obviamente hubiera sido mucho mejor que invirtieras cuando os empecé a dar señales de oye, que es buen momento, ¿no? Para comprar, pero aún así puede ser buen momento, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque esto es como todo. ¿Cuándo te hace falta el paraguas? El paraguas lo tienes que comprar antes de que llueve, no cuando ya está lloviendo, porque si no ya te has mojado, ¿vale? Entonces quiero quedarte con esta reflexión, y también con la reflexión de cuánto vale tu seguridad, cuánto vale tu tranquilidad. Obviamente estarás pagando esa tranquilidad, esa seguridad a un precio superior que lo habrías hecho aquí hace un año, pero aún así tu seguridad solo tú puedes valorar en cuánto quieres estimarla, ¿no? Pero yo personalmente creo que la seguridad es algo muy importante y que por lo tanto todo el mundo debería tener, aunque sea un poquito de oro de fondo de cartera, ¿vale? Aquí de nuevo puedes aplicar estrategias para poder promediar el precio y no tener miedo de que esto baje luego. En fin, lo que tienes que entender es en qué forma quieres invertir en oro, porque hay muchas formas distintas de hacerlo, y también qué seguimiento le vas a dar y qué comportamiento quieres que tenga en su cartera. Y dicho esto, como ya hablé de esta rotura de patrón en este momento, finales del 2023, comienzos del 2024, y no lo habías visto, pues tal vez es que no estés suscrito al canal, porque 58% de las personas que veis estos vídeos no estáis suscritas al canal. Así que si todavía no lo has hecho, te animo a que te suscribas al canal y pinches en la campanita para activar las notificaciones y que no te pierdas ninguno de estos vídeos de actualidad donde voy soltando ideas de inversión como esta que hice en su momento, y también veas los próximos contenidos que tenemos preparados que te van a encantar. Así que tienes la campanita debajo del vídeo, y nosotros continuamos. Vamos a pasar ahora del activo refugio por excelencia al activo más volátil del mercado.
¿Qué son, como no, las criptomonedas? Vamos a ver aquí el Bitcoin, vemos esta mecha del mes de marzo, vemos como marzo ha habido fuertes caídas del orden de 17%. De nuevo, esto era algo que se venía fraguando. ¿Por qué? Bueno, pues por varios motivos. Primero, porque ya habíamos visto un fuerte aumento en noviembre y también en enero, motivos impulsados por primero la elección de Trump y luego la investidura de Trump, pero el mercado necesitaba tomarse un respiro. Y por otro lado, también porque el 6 de marzo Estados Unidos decidió adoptar esa Reserva Federal de Criptoactivos, pero no lo hizo de la manera que se esperaba. Se pensaba que Estados Unidos iba a comprar Bitcoin, pero no lo ha hecho así. Esa reserva se va a constituir a base de las incautaciones que tengan lugar en las fronteras estadounidenses y también dentro del país por actos delictivos, y esas criptomonedas incautadas van a ingresar en esa reserva federal. Entonces, como no se ha instaurado esta reserva como se esperaba, el mercado ha actuado de forma negativa a ello, pero eso no quiere decir que no podamos ver una tendencia alcista todavía en los próximos meses y trimestres, porque si vamos a ver otros indicadores, como por ejemplo el modelo Stock to Flow, del que ya te he hablado en muchas ocasiones, vemos que aquí, respecto a lo que es el modelo matemático, el Bitcoin está muy debajo de lo que sería el precio proyectado por el modelo, que obviamente es un modelo matemático que no tiene la ciencia o la verdad absoluta, pero vemos que en otros momentos de mercado sí que el precio ha seguido a largo plazo, ¿vale? No en el corto plazo, esa tendencia. Entonces ha habido momentos en los que el precio ha estado por encima de la predicción del modelo, otros en los que ha estado por debajo, pero de forma general sí que ha ido siguiendo esa tendencia, y vemos ahora, pues que estamos por debajo de lo que podría ser la proyección de precio del modelo, que en estos momentos, el modelo predice que el Bitcoin tendría que estar en $324.056 por Bitcoin, mientras que estamos en un punto muy inferior, estamos en torno a los $82.500. Por lo tanto, en base a este modelo habría mucho margen aquí, y esto querría decir que el Bitcoin está infravalorado, ¿vale? Entonces, lo importante es que entiendas los fundamentales del activo, entiendas la fase de mercado en la que nos encontremos, y con eso, si te interesa, pues que puedas tomar una decisión informada acerca de esta inversión. Y el último activo del que te quiero hablar antes de pasar a ver los datos macroeconómicos es, como no, el sector inmobiliario. Aquí recuerda que tenemos datos siempre con un mes de retraso, entonces estamos viendo los datos de febrero del 2025, vemos aquí la evolución del precio frente al mes anterior, un 1,5%, frente al trimestre anterior un aumento de un 1,2%, y frente a el mismo periodo hace un año un aumento del 10,5%. Por lo tanto, los precios del sector inmobiliario en España siguen esta tendencia alcista de fondo que llevamos viendo desde hace ya más de una década, como estamos viendo aquí, y nada parece indicar, al menos de momento, que esta tendencia vaya a ralentizarse. Entonces, obviamente, hay personas que dicen, no, ya es demasiado tarde porque ya está todo muy caro, pero las oportunidades siempre están ahí. Lo importante es que sepas generarlas, y además, si descienden los tipos de interés y puedes acceder a financiación de forma más económica, obviamente va a haber más competición en el mercado, eso debes saberlo, pero si sabes pensar fuera de la caja y buscar oportunidades, puedes enriquecerte todavía más, puedes generar un flujo de caja todavía mayor a lo que lo podrías hacer tal vez cuando los tipos de interés están más elevados. Entonces, todo es saber encontrar oportunidades. Y con todo esto claro, ahora ya sí vamos a poder pasar a hablar de datos macroeconómicos que son también muy importantes. Comenzamos hablando de la inflación. Tenemos aquí que la inflación en Estados Unidos fue ligeramente inferior a lo que era la previsión y el dato anterior, por lo tanto un dato positivo en lo que respecta a Estados Unidos. En lo que respecta a la Unión Europea, pues también noticias parecidas, porque estamos en un 2,3% por debajo de lo que era la previsión y el dato anterior. Por lo tanto, datos razonables que vienen a avalar las decisiones de los bancos centrales respectivos. Aquí lo estamos viendo, el Banco Central Europeo en estos momentos un tipo de interés del 2,65% después de la bajada que tuvo lugar el 6 de marzo, que bajaron 25 puntos básicos, y en Estados Unidos no hubo bajada en la reunión que tuvo lugar el 19 de marzo, la última bajada, como ves aquí, data del 18 de diciembre del 2024, donde también bajaron 25 puntos básicos, situándose desde entonces en 4,5, pero como te comentaba, se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos haga 2 o 3 recortes de tipos de interés en este 2025, por lo tanto habrá que estar muy pendientes de las próximas ruedas de prensa
de Jerome Powell, donde se pronunciará al respecto, aunque ya fue bastante evocador lo que dijo el último 19 de marzo. Y si quieres saber cuándo es la próxima reunión, pues para el Banco Central Europeo está prevista para el 17 de abril y en lo que respecta a Estados Unidos la reunión está planeada para el 7 de mayo, así que fechas importantes para ver la evolución de los tipos de interés tanto en la zona euro como en Estados Unidos. Si vamos ahora a hablar del PIB, del Producto Interior Bruto, estos son datos trimestrales muy recientes. Vemos aquí noticias positivas en lo que respecta a Estados Unidos. Estamos por encima de la previsión, 2,4 frente a 2,3, aunque es cierto que estamos por debajo del dato anterior como consecuencia, como te digo, de los aranceles. Y hay que saber que estos datos no son inmediatos, ¿vale? O sea, el impacto de los aranceles lo veremos sobre todo en los datos del PIB del próximo trimestre, así que es un dato muy importante a seguir de cerca. En lo que respecta a la Unión Europea, los tenemos aquí los datos, panorama bastante similar, solo que el crecimiento mucho más reducido que en Estados Unidos. Tenemos un dato actual que ha estado por encima de lo que era la previsión, un 0,2% frente a un 0,1%, pero por debajo del dato anterior. Por lo tanto, algo a seguir muy de cerca, pero si pues la economía europea se reactiva con todas estas inyecciones de capital en distintos sectores que se esperan en las economías europeas, pues entonces deberíamos poder ver aquí un aumento paulatino del PIB de la zona euro. Pero obviamente habrá que ver los datos para ver si se confirma estas expectativas. Y como último elemento macroeconómico vamos a hablar de la tasa de desempleo, que es también un dato muy importante aquí. Los números no son positivos en Estados Unidos. Vemos que un dato de un 4,1% que está por encima tanto del dato anterior como de la previsión. Por lo tanto, habrá que seguir muy de cerca este indicador que refleja pues, una situación bastante importante. ¿Por qué? Porque si sube el desempleo, baja el poder adquisitivo de los hogares y si hay menos consumo, eso arrastra el PIB hacia abajo y es cuando empieza esa espiral, ese círculo vicioso que arrastra a las economías hacia abajo y que pues podría llegar a confirmar ese riesgo de recesión que comentaba Goldman Sachs a un 35%. En lo que respecta a la zona euro, en cambio, aquí los datos son un poquito más positivos. Ya sabes que el paro de forma estructural es más elevado en Europa que en Estados Unidos, por eso no te alarmes por ver datos aquí más importantes o más elevados. No importa el porcentaje, sino lo que importa es la tendencia. Vemos que el dato ha permanecido igual que en el periodo anterior, pero sobre todo que estaba por debajo de las previsiones, por lo tanto es algo positivo. Y si la economía europea se reactiva, pues deberíamos ver reducciones en la tasa de desempleo, lo cual sería algo positivo para la economía europea. Por lo tanto, los datos macroeconómicos, fundamental seguirlos muy de cerca los próximos meses para poder tomar decisiones de inversión informadas e inteligentes. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya sabes lo que ha pasado en marzo del 2025 y te he dado algunas pistas de cómo poder afrontar las inversiones de cara a este mes de abril y los que vendrán después. Acuérdate que para poder ampliar información y estar al tanto de todas nuestras novedades, utiliza el primer enlace en la descripción del vídeo y también debajo de este vídeo encontrarás la caja de comentarios donde me encantará saber tu opinión acerca de estos informes y también de qué otras temáticas te gustaría que hablara, porque siempre tengo muy presente vuestras opiniones. Si te ha gustado el vídeo, pulgar arriba, te doy las gracias de antemano y como siempre me despido de ti deseándote unas muy felices inversiones.